Hola a todos, bendiciones desde aquí. Estamos poco a poco integrándonos a nuestra iglesia. Estamos aquí, aunque ustedes vean ese fondo verde, estamos aquí encima del púlpito. No se quedará verde, pero este es el material para, para la humedad y el sonido para el audio también. Estamos contentos de que poco a poco ya vamos viendo la obra casi terminada. Bueno, falta mucho, pero con la ayuda del Señor, pronto ya estaremos todos acá. Dani me pidió que compartiera hoy la palabra del Señor y vamos a orar un momento para exponer lo que el Señor ha puesto en mi corazón para transmitirlo a todos ustedes. Señor y Padre, quiero darte las gracias en esta hora por tu inmensa misericordia. Quiero darte las gracias, Padre, por guiarme, por instruirme, por protegerme, por ayudarme, por proveerme. Gracias, Señor, porque tú provees de todas las cosas a mis hermanos, a la iglesia, al pueblo de Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas. Te pido en esta hora, Padre, que tú me ayudes con tu Espíritu Santo a compartir esta palabra, que sí, amén. Y que tú, Señor, pongas el entendimiento y la revelación de ella a cada una de las personas que en esta hora pueden estar escuchando. Quiero agradecerte, Señor, el privilegio de estar aquí en esta hora. Bendito Dios, lléname de tu paz, lléname de tu presencia. Guíame, Padre, en esta hora. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Estoy leyendo, en esta semana, continuo leyendo el libro de Números. Y en esta ocasión vamos a leer en Números 21, del versículo 4 al versículo 9, y dice de la siguiente manera: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, dicen, de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare la serpiente, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta aquí. Si usted se pone a leer los capítulos anteriores, por ejemplo, en Números 20, encontramos, si leemos el primer versículo, número 4, dice que después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Como dije, si usted lee el capítulo 20, el pueblo de Israel quería pasar por en medio de la tierra de los edomitas. Pero el pueblo de Edom le dijo a ellos que no iban a pasar por sus tierras. ¿Y qué pasó aquí? Cuando el pueblo de Dios vio que en vez de pasar por la tierra de Edom, que era un camino más corto para llegar a Canaán, y estos le dijeron que no, estos se desanimaron, se desalentaron. Es decir, se entristecieron. ¿Qué pasa? Que para poder entrar a la tierra prometida tendrían que dar toda la vuelta, meterse otra vez en el desierto y llegar a la tierra de Canaán.
Esto provocó, como vemos en el versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Sí que el desaliento podría haber llegado al pueblo de Israel. Eran muchos años, ya iban a cumplir 40 años en el desierto, y el pueblo ya estaba cerquita de llegar a la tierra la cual el Señor había prometido. Pero ¿qué pasó? El pueblo se desalentó, se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. Vemos que también la nueva generación, porque muchos de los antiguos, tus padres, habían muerto en el desierto por las mismas cosas, por murmurar, por criticar, por levantarse en contra de Dios y contra Moisés. Pero, si vemos aquí, en los capítulos de Números 12:1, Números 12:4, Números 16:2, que el pueblo en esos capítulos se levantaba contra Moisés y contra Aarón, pero indirectamente el pueblo se estaba levantando, criticando y quejándose en contra de Dios. Si tú lees en Éxodo 15:24 dice, decía el pueblo de esta manera. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Porque el pueblo quería agua. Quería satisfacer su necesidad de tomar agua, que es lícito, sí, pero Dios le prometió a ellos, le dio una promesa a su padre Abraham de que ellos iban a llegar a la tierra prometida, iban a ser sacados de Egipto y el Señor en el camino le iba a proveer de todas las cosas. Pero cada vez que el pueblo de Dios se encontraba en dificultades, cada vez que el pueblo de Dios se encontraba en unas tesituras de que no podían tener lo que ellos querían en su momento, el pueblo se rebelaba contra Moisés, contra Aarón en ese entonces, porque Aarón no había muerto, pero indirectamente se rebelaban contra Dios. En Números 16:3 también usted puede leer. Y se juntaron contra Moisés y contra Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque querían ser los jefes, porque ellos pensaban que por su propio criterio ellos podían dirigir al pueblo, porque ellos querían ser sacerdotes, porque ellos querían ser los líderes. Mire el corazón tan perverso de esa generación. Hasta este punto, hasta lo que acabo de leer, hasta el versículo 5, que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ya se habían rebelado y habían murmurado casi ya 8 veces contra el Señor. Y aún así, Dios los siguió llamando a su pueblo. Queridos hermanos, también en estos tiempos nosotros vemos la mano de Dios en muchas cosas. El Señor nos provee. El Señor nos educa, el Señor nos ministra, el Señor nos instruye, el Señor nos capacita, el Señor nos da todas las cosas que nosotros necesitamos, porque el Señor nos prometió que nos iba a guardar, nos iba a cuidar, nos iba a proveer. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro redentor. Y aún así, cuando vienen dificultades en esta vida, nos quejamos. Murmuramos, a veces hasta en contra de nuestro mismo Dios. No creemos muchas veces que esas cosas el Señor no las escucha. El Señor ve las actitudes de nuestro corazón. El Señor quiere que en todo momento sus hijos confíen en Él, porque si Él ha prometido, Él hará. Vemos en el versículo 6, dice, y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Busqué esto y hay varias cosas que se pueden decir de estas serpientes ardientes. Una es que eran de color rojo como el fuego. Otra cosa que encontré es que su mordida causaba un dolor inmenso. Otra cosa también que pude encontrar es que por su color rojo, la inflamación por su violenta mordedura causaba sed ocasionada por ella,
por esta mordedura tan drástica, y ocasionaba una inflamación en todo el cuerpo muy molestoso y que le causaba la muerte a las personas, incluso se ponían hasta rojos la cara. El pueblo de Dios murmuró contra Dios y Dios envió serpientes para castigar ese pecado. Pero nuestro Dios es maravilloso, porque cuando el pueblo, seguimos leyendo, voy a leerlo, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruego al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró a su pueblo. El Señor es maravilloso, porque Él era su pueblo escogido. Era lo que Él quería. Él lo que quería era que llegaran a las promesas y el cumplimiento. Ellos querían que llegaran al cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Entonces, la pregunta es: ¿cómo el Señor manda serpientes? Señores, antes en el Antiguo Testamento la paga del pecado era la muerte. Ellos se rebelaron contra el Señor, murmuraron y criticaron a Dios, y la paga del pecado era la muerte. Pero ¿qué pasa? Que Dios, dentro de su misericordia, envió luego la solución a esas serpientes. Pero el pueblo tuvo que primero humillarse. El pueblo tuvo que ir a Moisés y decirle que intercediera por ellos para que Dios quitara las serpientes, para que Dios quitara esa mortandad que el Señor había mandado. Y vemos que Dios, cuando vio el corazón de ellos en arrepentimiento y que fueron a Moisés para que Moisés clamara a Dios, Dios envió la solución a ese problema. Porque el Señor no quería que nadie padeciera, porque el Señor no quería que nadie muriera. Él envió una sanidad para ese momento. Quiero decir aquí que el pueblo se arrepintió, sí. Y otras veces también el pueblo mostró una leve, en muchos casos mostró arrepentimiento y otras veces no, porque seguía transgrediendo. Pero te quiero decir que muchas veces vamos a los pies de Cristo y nos arrepentimos, y está bien que te arrepientas. Has reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y te arrepientes y vienes a sus pies. Pero, señores, no basta con arrepentirse una sola vez. No basta con decirle al Señor: Señor, te entrego mi vida. Y eso está muy bien, porque nosotros somos pecadores. Y nosotros tenemos que ir siempre, siempre, siempre delante de Dios en arrepentimiento y humildad para que el Señor perdone nuestros pecados. Ir en una actitud de arrepentimiento. Ir en una actitud de sumisión. Ir en una actitud de humildad delante de Dios. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La palabra dice que el Señor echa los pecados al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Y dice que si nuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Nosotros tenemos que confiar de que cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, nosotros en arrepentimiento, confiando de que Dios puede limpiarnos, sanarnos, Él lo hace, porque su palabra no miente. Amén. Entonces, si vamos al versículo 8, dice: y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar en ella, vivirá. También en este versículo me llamó mucho la atención que haga una serpiente en un asta. A veces el Señor utiliza cosas un poco raras para responder, o cosas raras para sanar a las personas. Porque las cosas a veces ilógicas que Dios hace, la mente humana no las comprende. Pero siempre las cosas que hace Dios tienen un significado. Cuando el Señor escupió en el suelo y levantó el polvo del suelo y levantó el lodo y se lo untó en los ojos para que el ciego viera, tú dices: él escupió en el suelo y cogió del polvo. Señores, nosotros somos hechos del polvo. Nosotros somos hechos del polvo. Y al polvo volveremos. Pero también hay una enseñanza ahí.
Y en esta ocasión también el Señor hizo que Moisés hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Recuerden, señores, que todo el pueblo había pecado contra Dios. Recuerden que todos estuvieron bajo juicio cuando hicieron esas cosas. Recuerden que muchos se perdieron por el juicio que envió Dios con esas serpientes. Recuerden que eran incapaces de sanarse individualmente, eran incapaces de buscar un médico entre ellos y sanarse porque el Señor había ordenado eso. El Señor mandó a Moisés que hiciera esa serpiente en un asta, una serpiente de bronce, en esta asta, para que de manera individual las personas fueran delante de ese palo, de esa asta, con esa serpiente de bronce, y la mirasen, dice el versículo más adelante que lo voy a leer, y la mirasen y fuesen sanados. Y tú me dirías, pero esto a mí me suena a idolatría. Esto a mí me suena a idolatría. Quiere decir que si nosotros tenemos cualquier cosa enfrente y le pedimos a eso que nos sane, como muchas personas que van a imágenes y a cosas o en supersticiones de que algo lo va a sanar, pueden ser sanados. Pero en esta ocasión el Señor no mandó a hacer esa serpiente de bronce en esa asta para que eso fuera un símbolo de idolatría. Es que eso tenía un significado profundo. Es que eso, mira, lo voy a leer. Déjame seguir diciéndote las cosas. Es que eso era un reflejo de cómo el Señor nos iba a salvar. Es que eso era una señal de cómo Dios podría utilizar eso después, al paso del tiempo, con nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Dice, te voy a leer, Dios ordenó a Moisés hacer una imagen de una serpiente. Aunque tales imágenes estuvieran aparentemente prohibidas en Éxodo, dice, la creación de ídolos, esto no era un ídolo. Era un símbolo sancionado por Dios para aquellos que pudieran verlo con fe y ser salvos. Porque decía, mira, aquí te lo voy a leer. El versículo 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y vivía. Señores, esta serpiente de bronce que mandó a hacer nuestro Señor para que todo aquel que la mirara fuese salvo, se asemeja a nuestro Señor Jesucristo. Y tú me dices, pero ¿y cómo una serpiente en un asta puede asemejarse a nuestro Señor Jesucristo? Te voy a leer. Jesús se refirió a este singular evento en Juan 3, 14, 15. Te lo voy a leer. Juan 3, 14, 15 dice, hablando Jesús con Nicodemo, le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo una serpiente puede tener una similitud con Jesús? Las serpientes son muy seguidos usadas en cosas muy malas, y es cierto. Pero esta serpiente en específico estaba rodeada, era hecha de bronce. Y el bronce en la palabra es un símbolo de juicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo inmundo de una serpiente, la maldad de una serpiente, el Señor la purificó con el juicio de Dios y fue hecha de bronce.
nuestro Señor Jesucristo, sin haber sido pecado, se convirtió en pecado y murió en una cruz por los pecados tuyos y por los pecados míos. Y todo aquel que mira a Jesucristo y mire la muerte en el Calvario y por fe crea que ese fue el Hijo de Dios y que por su sangre hemos sido limpiados y que por su llaga hemos sido sanados, tú serás sano, tú serás salvo por la fe en su Hijo Jesucristo. Porque dice la palabra, nadie viene al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Después, capítulos más adelante, con el rey Ezequías, se vio que esta asta, con esta serpiente de bronce, la gente la utilizó para idolatría. Y Ezequías la quemó y quemaban incienso delante de esta asta y hacían lo que le daba la gana delante del asta esta. Señores, cuando el Señor da algo que puede ser visual para ser utilizado para algo que quiere ser Dios, no es para que tomemos lo material de eso para ser utilizado para más cosas que no sirven para nada, para idolatría. Lo que sanaba al pueblo de Dios no era la serpiente de bronce en la madera, en esta asta. Lo que sanaba era que obedecían a Dios y en fe miraban esa serpiente con esa de bronce, y porque el Señor le había dicho, si miras la serpiente, tú serás sano. Y confiando en esa palabra que Dios le dio, es por eso que ellos eran sanos, no porque había una serpiente en una asta. La serpiente del asta no iba a hacerle nada. La bajaban de ahí y se la podían pasar por todos lados y no le iba a hacer nada. Asimismo la cruz del Calvario, la cruz donde murió nuestro amado Jesucristo, mucha gente la utiliza como idolatría. Mucha gente anda con cruz en los bolsillos. Mucha gente pone cruz en su casa. Y mucha gente cree que la cruz lo salva. Señores, la cruz no lo salva. Lo que salva es que nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz. Y por fe nosotros creemos que por su sangre hemos sido limpiados, que por sus llagas hemos sido sanados, y que nadie viene al Padre sino es a través de creyendo en su Hijo Jesucristo. Esto es lo que salva, no la cruz. La cruz es una mera representación de donde murió Jesucristo. Aquí nosotros tenemos una cruz, ahora no se ve. Y una persona se puede postrar delante de una cruz. Pero señores, la cruz no salva. Lo que salva es lo que significa lo que pasó en esa cruz. Mi amado Jesucristo murió en esa cruz por mí. Eso es el mensaje. Mucha gente piensa que criticar también que una persona tenga una cruz en su casa es pecado. El problema es que entonces la otra persona cae en religiosidad. La otra persona cae en religiosidad. ¿Por qué? Porque mi amado Jesucristo murió en esa cruz y es una representación de lo que significa eso para mí. ¿Me están entendiendo? Que no es la cruz, sino lo que significa morir en esa cruz. Tanto que la tenga o como no la tenga, como yo la vea o no la vea, el significado es que Jesucristo murió en la cruz por ti y murió por mí. Y que por fe nosotros creemos que nosotros podemos ser salvos porque Él murió por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Así que tanto está mal el que se arrodilla y soba una cruz y se la mete en el bolsillo. Eso es superstición, eso es idolatría. Como tanto también es una persona que critica a una persona que tenga una cruz, porque entonces usted tampoco ha entendido. Usted también es una persona, farisea. ¿Qué le voy a decir? Porque usted entendió el significado. Amén. Entonces, si seguimos mirando, vamos a leer Juan otra vez, Juan
3, 14, pero hasta el 18, y dice, lo voy a leer otra vez, dice, y como Moisés, señores, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el 18, el que en él cree, ¿me está entendiendo lo que estoy diciendo del ejemplo de la cruz y de las astas con la serpiente? En el que en él, en nuestro Señor Jesucristo, en él cree, no es condenado. Porque acuérdense que cuando las personas criticaron al Señor, el Señor mandó juicio y le cayó la condenación, y por eso fueron muertos muchísimos. Pero aquellos que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y los miran a Él y en fe creen que en Él está la vida y está la vida eterna, va a tener vida eterna. No tiene condenación. Y dice, porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí no han creído aún en el unigénito Hijo de Dios, en la obra redentora de su cruz? Lo que pasó en el desierto era una figura, señores, era una sombra de lo que iba a pasar después. Tanto el tabernáculo como todas las cosas que se hacían eran un reflejo de Cristo. Y cuando el Señor, nuestro Dios, envía cosas así, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en idolatría, de no caer en pecado, desconfiando del Señor cuando vemos las cosas agrias, y de creer siempre que Dios siempre tiene un plan. Acuérdense que ellos tenían que rodear la tierra de Edom para llegar donde tenían que llegar. Pero que Dios, si ellos hubieran tenido, yo te aseguro que si ellos hubieran tenido otra actitud en cuanto a cómo iban a pasar por allá, si ellos hubieran clamado, Dios, Señor, ¿cómo lo hacemos? Te aseguro que el Señor lo hubiese hecho de otra manera. Es más, yo me atrevo a decirte que hubiesen pasado por el medio de la tierra de Edom. Aunque los edomitas le dijeran que no. Pero aún así, eso fue lo que pasó. Entonces, varias cosas aquí. Número 1, siempre tienes que tener la mirada y la confianza puesta en Dios. Siempre tienes que mirar las cosas por encima de lo que estás mirando con tus ojos. Otra cosa, nunca debes olvidar lo que Dios ha hecho por ti. ¿En qué circunstancias te encuentras? ¿En qué circunstancias te encuentras? Era difícil, porque tenían que meterse en el desierto y dar toda la vuelta, y estaban agobiados, estaban angustiados. Pero que no te olvides nunca de lo que el Señor ha hecho por ti. Y sobre todo, es importante que Dios siempre provee de una solución a pesar de las circunstancias. A pesar de las pruebas que el pueblo de Israel estaba pasando en ese momento, el Señor siempre provee de una solución majestuosa. Y a pesar de que el pueblo había pecado, aún así el Señor buscó un plan. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino, dice la palabra, que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Y mucho cuidado, eso es para que estoy concluyendo. Mucho cuidado con las cosas que el Señor ha hecho o que el Señor hace, que podamos tomarlo con un cierto apego de idolatría, o de fariseísmo, o de religiosidad.
Porque el Señor mira el corazón. Dice la palabra que el Señor mira, no mira lo que mira el hombre. El Señor mira el corazón. Y muchas veces quizá estamos atados a cosas que no nos hace que crezcamos. Muchas cosas. Señores, el pueblo de Israel duró 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Por su dureza de corazón. Por su dureza de corazón. Entonces, señores, no seamos duros. No seamos duros de servir. No seamos duros de corazón. Por eso es que hay que leer la palabra. Por eso es que hay que escudriñar las escrituras. Porque si tú comienzas desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está atado. Todo está dicho. Todo lo que iba a acontecer aconteció y va a acontecer. Y está aconteciendo. Entonces, si el Señor le dijo a ellos que por medio de esa asta con esa serpiente iban a ser sanados, así mismo fueron sanados muchos de los que lo miraron. Muchos no, porque no confiaron. Ahora mismo quizá hay muchos que creen que se pueden salvar por sí mismos. Que por más obras y cosas que tú hagas, tú no puedes salvarte a ti mismo. No hay otra solución. No hay otro camino. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie. El Señor dio una sola. En ese momento, como era una imagen de lo que iba a pasar, Dios dio la solución de esa serpiente de bronce en esa asta. Pero ahora tenemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que si lo miramos a Él con fe y creemos en que Él es el Hijo de Dios y que ha muerto por nuestros pecados y por nuestras transgresiones, seremos salvos. Señores, en la antigüedad siempre había que hacer sacrificios continuamente en el tabernáculo. Pero el sacrificio perfecto lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Me entendéis? Lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo en esa cruz. Y por eso es que nosotros en fe confiamos que si nosotros miramos la cruz, no de manera idólatra, no de manera supersticiosa, sino en fe de que yo soy salva porque miro la obra redentora, entonces yo seré salvo. Amén. Entonces, queridos hermanos, yo espero que lo que haya el Señor puesto en su corazón para entender estas cosas, lo entendáis. Busquen los pasajes de Números 21 y léanlo todo el capítulo porque tiene varias cosas más interesantes para aprender. Y sobre todo quédense con esto, que si nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, si nosotros lo miramos a Él, el Señor es fiel y justo para limpiarnos y para sanarnos. Así que Dios os bendiga, cuídense y vamos a orar un momentito. Señor, quiero darte las gracias por esta palabra, Dios, que has puesto en mi corazón. Quiero pedirte que tú la hagas fácil para entender para mis hermanos y para todos aquellos que nos ven, Señor, por los diferentes medios de internet. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus canastas, bendigo a todas las personas que nos ven, bendigo su fruto de su vientre, esperando que Dios os provea de todas las cosas. Y recuerden siempre, siempre que el Señor es justo y fiel en todas las cosas. No importando las circunstancias en que nos encontremos, el Señor siempre tiene un plan. No importando en las cosas que podamos extraviarnos, si vamos a Él en arrepentimiento, Él nos perdona. Si miramos a la cruz, a Jesucristo, en fe, Él nos salva. Muchas gracias, amado Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias.